Shalom a los hermanos de Teshuvah. Tenemos un placer estar con ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro nuevo estudio que vamos a estar encaminando nuestra atención para poder aprender un poco más de los libros del primer siglo, las cartas apostólicas. Ya yo he cubierto el libro de Gálatas, capítulo por capítulo, utilizando el contexto cultural, bíblico, histórico, arqueológico, todas esas cosas. Y ahora también terminé el libro de Hechos, para poder ahora entrar en Corintios, Primera de Corintios. Antes de eso tengo una introducción al libro de Corintios que me gustaría que todos ustedes vieran antes de ver este estudio. Así que pueden parar aquí ahora, ver la introducción cuando estén estudiando en su tiempo y después regresar acá, porque eso me quita a mí como 2 horas de introducción para poder entrar a los detalles que quiero dar acá. Los detalles que voy a dar acá hoy, comenzando hoy, no necesariamente lo estoy cubriendo en la introducción. Solamente estoy tratando de buscar otras cosas, aunque sí, algunas cosas las voy a repetir. ¿Cuál es nuestra función de este estudio? Tengo unas notas acá que quiero hablar con ustedes antes de comenzar, que creo que es importante. Cuando nosotros entramos al estudio de la Biblia de un punto de vista cultural, de un punto de vista histórico, de un punto de vista bíblico, generalmente las personas lo ven de un punto de vista doctrinal. Nosotros no lo estamos viendo de un punto de vista doctrinal, aunque sí hay doctrina, hay cosas que la congregación tiene que hacer. El propósito final de este estudio es con el propósito de que nosotros podamos ver la Torah, la enseñanza de la Torah dentro de los estudios de Pablo. La instrucción que se le dio a un mundo pagano y cómo es que está tratando de integrar el estilo de vida de la Torah dentro de la vida cotidiana de una persona que sale del paganismo y está entrando a la voluntad del Todopoderoso en la Torah. Su estilo de vida, su conducta, su dedicación a lo que es la familia, todas estas cosas. Por eso tenemos que nosotros mirar ampliamente la cultura del momento, para podernos nosotros poner dentro del tiempo en la Biblia está hablando. Una de las cosas que yo creo que es un error es que nosotros no estudiamos las escrituras entendiendo el tiempo y el espacio y el contexto del momento cuando se está hablando. Cuándo fue escrito, dónde fue escrito, quién era la audiencia, cuál es el problema, cómo se soluciona y cómo entendemos la carta. Generalmente el sistema religioso utilizan versículos fuera de contexto. Un versículo a Corintios lo aplican utilizando con una carta de Santiago o la carta de Pedro. Si nosotros notamos la secuencia de las cartas de Pablo, los lugares y cómo vivían en esos lugares, son culturas diferentes, con dialectos diferentes, con un sistema de gobierno como una sombrilla por encima de todos ellos, que incluye muchas cosas: castas sociales, culto imperial, honor y vergüenza, justicia y bondad. Pero esas cosas es como se llama worldview. En inglés se dice worldview, la percepción mundial de lo que es esas cosas versus la percepción de Dios en referencia a esas cosas. Estamos haciendo un estudio contracultural. Contracultural. ¿Cómo se aplica la Biblia, las escrituras, dentro del mundo actual del primer siglo? Cuando yo digo actual, porque estamos nosotros removiéndonos del siglo XXI y vamos a regresar al primer siglo en todo su contexto para poder entender la carta, de dónde la escribió, cuándo la escribió, cuál era el problema. Cuando ya establecemos esas cosas, entonces podemos nosotros ahora descifrar y decir, ok, entendemos esto. ¿Cuál es el problema que ocurrió en el capítulo 1 de 1 Corintios? Wow, quiere decir que el problema de 1 Corintios continúa hoy día. Pero si no resolvemos el problema en ese momento, cuando ocurrió y cuál es el contexto, buscando todo lo que hemos hablado anteriormente, vamos a tomar el contexto de 1 Corintios de la percepción, la perspectiva del siglo XXI, basado en las posiciones doctrinales, denominacionales, que nos han guiado a tanta confusión. ¿Amén? ¿Están dispuestos a entrar a esta jornada conmigo? Le voy a también a decir algo. Tiene que tener una mente abierta, tiene que aprender a validar la información y adaptar su vida a la palabra y no pretender adaptar la palabra a su vida. Voy a repetir eso. Tenemos que tener una mente abierta, validar toda información. No me crea a mí, valídelo todo. Y tercero,
nosotros tenemos que adaptar nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra posición bíblica de acuerdo al contexto bíblico, no a la interpretación, ¿ok?, de la denominación, incluyendo el judaísmo, incluyendo raíces hebreas, incluyendo el mesianismo. Si el mesianismo, si el judaísmo, si las raíces hebreas, si el cristianismo están interpretando o malentendiendo estos textos por falta de un entendimiento cultural, lo que sea, entonces tenemos que dar 2 pasos atrás, reevaluar nuestra posición y mirar la información con honestidad y decir, wow, yo estuve equivocado, tengo que adaptarme. Porque una de las cosas que quiero hacer aquí es una salvedad. Yo voy a hablar de cosas en el libro de Corintios que no les va a gustar. ¿Ok? Una de las cosas que ocurre es cuando se reta a una persona bíblicamente, salen defendiendo, se enojan, descartan, y cuando se le pasa el enojo vuelven a ver la escritura y después dicen, wow, es verdad, yo estaba mal. Y después tienen que arreglar lo que hacen para cuando se enojan. Les pido un favor. Sean rápidos para escuchar, lentos para rechazar. Tomen sus notas, yo le doy los recursos y después usted puede validar información. Y le prometo algo, como le dije al grupo que estoy enseñando todos los miércoles en la mañana. Si yo estoy equivocado con algo y yo le enseño mal, yo te prometo, te doy mi palabra, que yo cambio mi posición, la arreglo y podemos aprender juntos. ¿Amén? Ok. Le voy a mostrar solamente 2 de los recursos que estoy utilizando para este estudio, porque no puedo hablar de cada cosa todo el tiempo, porque yo tengo unos estudios y a través de este estudio yo te voy a recomendar otro estudio que yo hice que para entender ese principio dentro del libro de Corintios. Este libro se llama After Paul Left Corinth. Es de Winters. Se llama Después que Pablo se fue a Corintio. Ese es el contexto, pero lo habla de un punto de vista, la influencia secular, de ética y cambio social en Corintio y cómo Pablo está lidiando con esa información. También este recurso es muy bueno. Se llama El Antiguo Testamento en Antigüedad. ¿Ok? Mucha información. No es tan difícil de leerlo si hablas inglés. Tiene muchas imágenes y te ayuda a entenderlo de un punto de vista arqueológico, histórico, bíblico y cosas así. ¿Ok? Son solamente 2 de los libros que estoy leyendo. Ok, vamos a comenzar con nuestro estudio. Primero quiero repasar, tengo mis notas acá y quiero leerlas, de algunas cosas que quiero compartir con ustedes para entender el libro de Corintios antes de comenzar. Primero, tendríamos que leer Hechos capítulo 18, versículo 27 o del primer capítulo, versículo al 19:1. ¿Por qué? Porque tenemos que trazar lo que se llama tiempo y espacio. ¿Okay? Nosotros en nuestro estudio del libro de Hechos nos dimos cuenta que desde, por ejemplo, de Hechos capítulo 15 a Hechos 18, salió un lapso de tiempo tan largo, sobre 20 a 25 años. Los eventos bíblicos que ocurrieron entre Hechos 15 a Hechos 18 se traza por mucho tiempo. Tú lo que ves son 3 capítulos de separación, pero hay sobre 20 años de separación. Muchas cosas han ocurrido. Primero y segundo viaje de Pablo, la conversión de Pablo. Todas estas cosas están ocurriendo en ese tiempo desde el capítulo 10 en adelante. Vamos a decir capítulo 10 al 18, pues. ¿Ok? Entonces tenemos que considerar los eventos y poner las cartas de Pablo dentro de ese espacio. Porque los viajes de Pablo son significativos. El primer viaje de Pablo te deja saber dónde estuvo, qué es lo que hizo, dónde fue. El segundo, el tercero igual. Cuando nosotros comenzamos a entender estos viajes, el lapso de tiempo que él estuvo en cada lugar, qué tipo de problemas se está confrontando Pablo. Porque recuerda que está viviendo en un mundo greco-romano. Hay unas culturas, unas leyes, la ley criminal de Roma, la ciudadanía romana, culto imperial, todas estas cosas. Y tenemos que meditar en esto. Primero tenemos que trazar el tiempo. ¿Cuándo ocurren estos eventos? La carta a Corintios, ¿de dónde fue escrita? ¿A quién fue escrita? ¿Por qué fue escrita? Estas cosas son importantes. ¿Ok? Nosotros vamos a cubrir elementos de
cartas de Roma, castas del Imperio Romano. Vamos a hablar de los plebeyos, de los patricios, de los esclavos, de los libres y el rol que toman cada uno de ellos. Ahora, ya yo tengo un estudio en teshuva.tv que habla acerca de las castas sociales en el Imperio Romano. Para poder entender más de eso, por favor vayan allá para poderlo ver. También vamos a hablar acerca de esclavos en Greco-Roma, de Greco-Roma. Sumamente importante entender el rol de los esclavos en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes en el Evangelio eran esclavos. En el primer siglo la esclavitud no tenía que ver nada, absolutamente nada, con el color de tu piel. Tenía que ver con un estatus. Ok, entonces yo tengo un libro, yo creo que lo tengo en español. Si lo tengo en español lo voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan bajar gratis. Es un PDF que es gratis y lo tengo. Y lo puedo si está en español. Si no está en español, pues no. También honor y vergüenza. Honor y vergüenza es un tema sumamente importante para poder entender las cartas de Pablo. Y el Evangelio y la Biblia como tal, ¿no? Ya yo se lo he cubierto también en Teshuva TV. Pueden ir a Fundamentos y allí lo pueden ver. Juegos ísmicos, eso es algo que yo pude cubrir en la introducción del libro de Corintios. El intro a Corintios yo cubrí lo que eran los juegos ísmicos. ¿Por qué esto es importante? Porque en el capítulo 8 al 11 de Corintios, vamos a hablar acerca de Pascua y lo que Pablo está tratando de dejar saber. No podemos entenderlo si no consideramos los juegos ísmicos, cuándo ocurrían, por qué ocurrían y cuáles eran las leyes romanas en referencia a esos juegos ísmicos y conectarlo con lo que Pablo está tratando de dejar saber allá. Culto imperial. Culto imperial aquí es la clave para entender el capítulo 10, 11 de Corintios, 1 Corintios. Culto imperial. Tú entiendes el protocolo de culto imperial y cómo adoraban a sus dioses los romanos. Vamos a entender que la mujer cubriéndose era algo culturalmente importante en el primer siglo. Y un hombre cubriéndose la cabeza, un hombre greco-romano, cubriéndose la cabeza, en capítulo 11 del libro de Corintios, no tenía que ver nada con el talit. Y no está hablando en contra de la kipá, ni tampoco del talit. Está hablando en contra de cuando se adoraba al emperador en un altar público. Te cubres la cabeza, entonces se está dando testimonio de que tú eres leal al emperador y al Dios del emperador. Porque los judíos no podían adorar en público. Ellos solamente tenían permiso, de acuerdo al Imperio Romano, de adorar en sus congregaciones, en su sinagoga. Sí, pero no fuera. Estas cosas tenemos que entenderlas. También la sequía en el primer siglo, en el Mediterráneo. Esto es algo que es raro, pero nunca he visto, no puedo decir nunca, sino que raramente yo he visto líderes conectando el 1 Corintios con la sequía que hubo en el Mediterráneo, que forzó a muchas personas a sobrevivir. Y ahí vamos a estar hablando nosotros acerca de lo que es la preservación de la vida por encima de todo. ¿Ok? Vamos a averiguar, investigar si Pablo le dijo que comiera cuanta carne era, cerdo o... No. Vamos a investigar eso de acuerdo al contexto cultural. La Torah es la Torah, los mandamientos no cambian. Quiere decir que nosotros tenemos que adaptarnos al contexto. Por último, dos cosas que quiero descubrir más. Comidas sacrificadas a ídolos. ¿Qué importancia tenían las comidas sacrificadas a ídolos en aquel tiempo? Esto es algo sumamente importante. Si no entendemos la importancia de lo que era fornicación con las comidas sacrificadas a ídolos, no vamos a entender Hechos 15. ¿Okay? Y por último, pureza moral, pureza ritual. Y esto fue lo último que puse con propósito. Porque todo lo que Pablo va a hablar de aquí en adelante está basado en esos dos puntos. El punto pagano y moral, la percepción del punto pagano y moral a los judíos que los llamaban bárbaros, y la percepción judía al mundo greco-romano y por qué no se mezclaban. La pureza moral, la pureza ritual. Ya yo tengo un estudio hablando de eso en Teshuvah, pero eso va a ser cubierto en esto. Porque va a hablar acerca de idolatría, va a hablar acerca de fornicación, va a hablar acerca de incesto, va a hablar de un montón de cosas. Entonces quiere decir que el punto principal, apúntenlo, el punto principal que Pablo va a hablar, lo que él quiere llevar acá,
es la diferencia de la salvación por gracia y la responsabilidad del pueblo vivir una vida moral en justicia y bondad de acuerdo a los perímetros y la definición bíblica, no la interpretación de los romanos, de la religión romana y nada de esas cosas, interpretaciones fuera de lo que es la Torá. No puede haber un sincretismo, no puede ser una mezcla. Tiene que haber lo sagrado y lo profano. Pero si no sabemos lo que es sagrado, no conocemos la cultura, no vamos a poder entender lo que es santo y lo que es sagrado. Pureza moral, pureza ritual. Este es el caso. El conflicto a veces es que Pablo está argumentando con los judíos, porque los judíos en aquel tiempo, los fariseos que creyeron en Yeshua, estaban tratando de imponer pureza ritual a un pueblo viviendo en un mundo pagano, por encima de la pureza moral. Pablo le dice, la pureza moral va por encima de la pureza ritual. ¿Ok? Ahora, eso no descarta la pureza ritual, porque si tú vas hacia el templo, tú necesitas pureza moral y pureza ritual, los dos. Pero si tú vives en la dispersión, tú puedes evitar tocar muertos. Tú puedes, en este caso, evitar tener sexo con tu esposa en su estado de impureza. Porque aunque no estás en el templo, pero sigues viviendo una vida moralmente de acuerdo a la Torah, y la Torah te dice que no puedes tener ese tipo de intimidad con una mujer en su menstruación. Quiere decir que en este caso ahí se puede hacer eso. Yo espero que esté claro esto, pero la clave de las cartas de Pablo es tratando de delinear a un pueblo pagano cómo vivir una vida en obediencia, leal al Eterno y ser una imagen del Dios en la tierra por tu vida moral. Lo ritual se aprende. Tú tocas un muerto, haces un ritual para hacer transición y ahora te puedes presentar. ¿Ok? Pero la vida, te voy a dar un ejemplo. Una esposa tiene el esposo. El esposo sale fuera en Florida, hace un calor espectacular en agosto. Está cortando la grama y cuando entra está completamente sudado y no huele bien. Él quiere darle un abrazo a la esposa. La esposa cuando lo ve de lejos dice, a mí tú no me vas a tocar. Y le dice, vaya, báñese pues. Ahora, él no hizo nada malo. Lo que pasa es que está en una condición ritual, en este caso, si lo vamos a usar de esta forma, en la cual no le permite tener intimidad con la esposa porque ella no va a permitir que algo, en este caso ritualmente impuro, sudó, no huele bien, se acerque a ella. Porque es algo de intimidad, espacio sagrado. ¿Ok? Pero la diferencia, él se puede bañar y después ella le da el abrazo. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero imagínense que ese hombre esté bañadito por fuera. Perfecto. Huele bien, se viste bien, perfecto. Bien good looking, bien lindo. Pero comete adulterio. ¿Usted cree que ella lo va a aceptar si sabe es su condición? No. Porque ahora, aunque esté lindo por fuera, pero podrido por dentro, porque ha cometido una transgresión, un convenio, ella no lo va a aceptar. Eso es lo mismo que Pablo está tratando de decir aquí. Por eso es que en la Biblia se conecta la relación íntima del Eterno con Israel como un matrimonio. Es una metáfora, es como un matrimonio para enseñar lo que es pureza ritual y pureza moral. ¿Ok? Entonces, es algo contracultural que estamos tratando de lidiar aquí. Vamos a comenzar ahora con el bosquejo, un bosquejo que yo conseguí en este estudio, en este libro. En este libro, un bosquejo del libro de Corintios que lo encontré muy bueno. Le hice la traducción para que ustedes lo puedan tener, ¿ok? Esto es lo que vamos a seguir porque es importante. Leemos aquí. Dice, bosquejo de 1 Corintios. Saludo inicial y acción de gracia. Y aquí esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mirar en la estructura de la introducción y el saludo inicial cómo está construido o escrito en una forma muy peculiar y algo conocido en el antiguo Medio Oriente y también en el primer siglo
patrocinio y reciprocidad y clientela. El 2, vamos a cubrir la respuesta de Pablo a los informes sobre la iglesia de Corintio. Muchas personas no saben esto o no han captado que Pablo está escribiendo una respuesta a una carta que le escribieron a él porque tenían problemas con algunas cosas y situaciones en la congregación. ¿Qué nos enseña esto? Que en el primer siglo había orden. Había un orden. Que si alguien está haciendo algo, iban a sus líderes para dirección. Eso es algo que hoy día no se ve. Esto es algo que hoy día todo el mundo está al garete, como dicen por ahí. Todo el mundo hace lo que quiere. A maestros que salen de cada esquina ahora. Ahora todo el mundo es un maestro. Y yo estoy feliz que la gente enseñe. Pero enseñan algunas cosas que yo digo, wow, ok. Ese va a tener que regresar en 5 años y cambiarlo todo. Y pierde credibilidad a largo plazo. Mire, familia, no tengan tanto tiempo para darse al púlpito si no conocemos estas cosas. Vamos a aprender primero. Porque les recuerdo que cuando enseñan algo erróneo y la gente lo ve que es erróneo, después lo verifica, pierde credibilidad y después el evangelio pierde credibilidad también. Y el Mesías es avergonzado. Tenemos que tener mucho cuidado lo que enseñamos, ¿ok? Continuamos. Dice, el capítulo 1, versículo 1 a 9 hace el saludo inicial y acción de gracias. El capítulo 1, versículo 10 al capítulo 6, versículo 20, la respuesta de Pablo a los informes sobre la iglesia de Corintio. Y dentro de eso, es división sobre el liderazgo y la sabiduría. Esto es bien importante, porque estamos lidiando con ese mismo problema hoy día. Inmoralidad en la comunidad. Recuerda lo que le dije. Pureza moral. Ese es el contexto principal de la carta de Pablo. Cómo se va a conducir como representantes de Yeshua y del Eterno en la dispersión. Había incesto y disciplina eclesiástica. Capítulo 5, del 1 al 13. Demandas entre creyentes. Capítulo 6, versículo 1 al 11. Prostitución. Capítulo 6, versículo 12 al 20. Después continuamos con la respuesta de Pablo a la carta de los Corintios en el capítulo 7, del 1 al 16-12. Concerniente al matrimonio. Acerca del matrimonio y el divorcio. Principio general, permanezca como estaba cuando fue llamado. Acerca de los esponsales. Con respecto a la comida sacrificada a los ídolos. Conducta gobernada por el conocimiento o el amor. Conducta, todo tiene que ver con lo mismo. Tener libertad, pero no usarla. Este es un contexto bien interesante que tiene que ver con los juegos ísmicos y un derecho que tenían los ciudadanos. Comer en templos y hogares, sobre la adoración, funciones de género y cubrirse la cabeza, la cena del Señor, dones espirituales, unidad de dones, el camino del amor, el uso de lenguas, profecía y otros dones, la resurrección de los muertos. Estamos viendo aquí todo el esquema de la carta de Pablo. ¿Ok? Y vamos a comenzar con el capítulo 1. Pero antes de eso, tenemos nosotros que irnos y estudiar Hechos capítulo 19. Perdón, 18. Hechos capítulo 18. Vamos a regresar atrás para entender el tiempo y el espacio. Tiempo y el espacio aquí es importante. ¿Ok? Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Ok, entonces fue a Corintio. Se encontró con alguien que se llamaba Aquila. Entendemos eso. Ya salió de Atenas y fue a Corintio. En Corintio, si brincamos al versículo 9, 10 y 11, dice, y por medio de una visión, durante la noche el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se quedó allí 1 año, 6 meses. Ok, 18 meses se quedó allí. Por eso es que esto es importante. Ya sabemos de dónde salió. Salió de Atenas. Se fue a Corintio. ¿Dónde se encuentra eso en el mapa? Vamos a buscar en el mapa, pues. En el mapa salió de Atenas y se fue a Corintio, que en realidad no es muy lejos. Atenas se encuentra en el mapa aquí a la mano derecha de su. Y se fue a Corintio. Salió por el Isthmus, que es como un puente para entrar a lo que es la península. Y se quedó en Corintio
por 18 meses. La pregunta es, ¿por qué Corinto se quedó tanto tiempo? ¿Porque es el lugar más lindo en todo el Mediterráneo? No, es un lugar estratégico, comercial, donde muchas personas entraban. La población era de sobre, le voy a llevar allá. La población era de 80,000 personas. ¿Dónde está? Ajá. A población aproximadamente 100,000 personas, 80,000 en la colonia y 20,000 alrededor en el territorio. ¿Okay? El libro fue escrito en el año 55 de la era común. Muy importante. Ya han pasado cuánto tiempo de que Yeshua murió y resucitó. Eso es algo muy importante que tenemos que captar. 25 años. ¿Okay? Entonces nosotros, 25 años después que Yeshua muere y resucita. Y la escribe desde Éfeso. Entonces aquí dice que estaba con Sóstenes. Pablo y Sóstenes en este lugar. Vamos a investigar de dónde salió Sóstenes también. ¿Okay? Entonces la ocasión y el problema es una respuesta de información de los problemas en la congregación. Ok, entonces dice, ¿cuál es la religión? La población, aproximadamente 100,000 personas. Religión, el patrón de la ciudad era Afrodite. La patrona de la ciudad, muy importante. Porque como en los mundos latinoamericanos que tienen las fiestas patronales, cada pueblo en cada lugar latino tiene una patrón o un patrón. Una patrona o un patrón. Las fiestas patronales, cuando usted va a esas fiestas patronales, lo que come, cualquier carne está dedicada al patrón de esa ciudad. ¿Ok? Son fiestas patronales. Es religiosa en naturaleza y son culto imperial. Yo no entiendo cómo hay cristianos que visitan unas fiestas patronales. No lo entiendo. Muchos de ellos no saben que son culto imperial, por eso es. Pero yo no entiendo por qué hay personas que guardan Torah y van a las fiestas patronales. Porque tampoco lo entienden. Ese es el problema. Muchos de nosotros no estamos educándonos en estas áreas y caemos en errores grandes que guía a idolatría y a transgresión del convenio por no entenderlas. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, un segundo que puse Antraní como no era. Ok. Discúlpeme, Antraní, dame un segundo. Traté de hacer algo aquí y lo hice al revés. Ok. Seguimos leyendo acá, mientras estamos hablando acerca de el libro de Corintios. La información y el contexto de la carta es sumamente importante, ¿ok? Porque si no lo entendemos de esa forma, nosotros vamos nosotros vamos a tener un problema en lo que es... Un segundo. Vamos a tener un problema en lo que es entendiendo su contexto siempre. ¿Ok? Y tenemos que nosotros considerar constantemente la información de cómo entender la carta de un punto de vista histórico también. Eso es lo que estamos tratando de llegar a cabo aquí ahora en nuestro estudio, es entender cuál es el contexto de la carta. Regresamos a Hechos capítulo 19, ¿ok? Si de repente no lo termino todo hoy, lo continúo la semana que viene. Yo quiero hacerlo de una forma sistemática y en orden. Ok, seguimos leyendo. Dice, vamos al mapa rapidito, quiero enseñarles algo. Ok, aquí se encuentra lo que es Macedonia, que se llamaba Macedonia, que ahora se llama Grecia. También se encuentra Grecia y la península donde estaba Esparta, Olimpia, Corintio y Cencrea. Ahora, recuerden que aunque está en tierra greco-romana o a tierra griega, Corintio ya no era en un lugar, una colonia o un país griego. ¿Okay? Esto es sumamente importante lo que voy a mencionar ahora. Porque Grecia en aquel tiempo era completamente dominada por el Imperio Romano. Quiere decir que aunque decimos griego, pero en el primer siglo la palabra griego y la palabra judea era una expresión no étnica solamente, sino también de una
una expresión idiomática de una persona civilizada, educada, griego, y el Judea se consideraban como bárbaros. Los judíos, bárbaros. Y habían bárbaros de verdad. En el libro de Hechos yo expliqué por qué tenía que ver con la circuncisión y cosas así. Ok, entonces, sabemos y entendemos que cuando decimos griego, no había una nación griega ya en el tiempo de los romanos, porque la nación que era la nación que era griega en aquel tiempo, ahora estaba sometida al imperio romano, con leyes romanas. Eran colonias romanas. Corintios era esa. Estuvo destruida sobre 100 años en la guerra de la península, cuando se fueron en contra de Roma. Un general romano vino y destruyó la ciudad completamente. 100 años estuvo destruida. Y después, ¿qué ocurre? Julio César quiere construir a Corintio y envió a los libres, hombres libres que habían comprado su libertad, libres o también plebeyos, para volver a construir a Corintio por su posición geográfica, una posición geográfica muy importante que ayudaba a traer todos los suplementos del mundo del este oriental hacia Roma. Se utilizó como el punto céntrico de comercio del Imperio Romano. Por eso fue que Pablo estuvo en Corintio por 18 meses, un año y medio, por su punto estratégico logístico para él poder traer el evangelio donde tantas personas entran por los juegos ísmicos, por el mercadeo, todos los barcos. Ese era el lugar, el puerto principal para poder entonces llevar todo a Roma. Obviamente la logística es una ciudad de puerto para tener acceso a gran cantidad de personas en diferentes lenguas. Mantengan eso en mente, porque después va a venir el contexto de hablar en lenguas. Y ya hemos hablado en el libro de Hechos que la palabra lenguas es glosa, son idiomas. Cuando entendemos la logística, donde se encontraba la audiencia, dónde estaba y cuánto tiempo, podemos ahora nosotros reconocer el por qué Pablo estuvo en algunos lugares más tiempo que otros, maximizando su tiempo en el lugar correcto donde los dos mundos se conectaban. Vamos a ir acá. Los dos mundos se conectaban aquí. ¿Ok? Vaya y visita el estudio que yo hice de Corintios para tener más información de eso. ¿Ok? All right, perfecto. Seguimos leyendo en el libro de Hechos. Perdón, regresamos acá. Vamos acá en el libro de Hechos y vamos a seguir buscando el tiempo. Vamos a localizar el tiempo y el espacio de la carta. ¿Qué aprendimos? Sale de Atenas, se fue a Corintios. No es muy lejos. El lugar no es muy lejos de llegar. ¿Por qué fue a Corintios y se quedó tanto tiempo? Ya sabemos por qué. No solamente el Mesías le dijo que se fuera, pero también él se quedó allí. Por una razón logística. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, el Bima. Que el Bima es esto que vamos a ver aquí. El Bima se encontraba en el Agora. ¿Ok? Vamos a buscar acá. Hoy quiero buscar otro específico. Este es Corintio, mirando de Afrodite, del templo de Afrodite. ¿Ok? Aquí vemos la montaña cósmica de los Corintios. A eso se llama Aco Corinto, Aco Corinth. Esto es un templo que estamos viendo aquí abajo. Estamos viendo la montaña. Arriba de esa montaña se encontraba el templo de Afrodite. Aquí estamos viendo nosotros ahora el camino donde arrastraban los botes para llegar al otro lado del lugar donde ellos desembarcaban. Ellos iban al Isthmos. Era como un cuello que conectaba Grecia con la península. Y en el medio estaba Cencrea y estaba Corintio y estaban otras ciudades. Entonces ellos dejaban el bote aquí y había una carretera que ellos hacían como esa. Y ellos descargaban el bote en este lado y después lo cargaban en el otro lado. Ahora hay un puente. Un puente porque hicieron un canal. Ellos rompieron la tierra para que los barcos pudieran pasar. Eso es como el mundo antiguo tratando de crear un canal de Panamá. ¿Ok?
pero no pudieron hacerlo hasta los 1800. Los franceses fueron los que se levantaron y pudieron terminar el trabajo. Hoy día hay un canal, no tienen que desembarcar, pero en aquel tiempo tenían que desembarcar, ¿ok? Entonces lo que estamos viendo acá es la evidencia de eso. Ok, estoy buscando algo específico, pero no creo que lo voy a encontrar, que es el Bima. No lo voy a encontrar acá, pero no importa, eso seguimos leyendo acá para tener más información. Ok, ¿por qué quería leerle acerca de Galión Proconsol? Porque cuando usted ubica, quiero enseñarles a ustedes cómo ubicar el tiempo de los eventos. Cuando cuando Lucas está escribiendo la carta de los Hechos, te está dando unos datos históricos sumamente importantes. Esos datos históricos te apuntan a tener un poco más de claridad del espacio, del tiempo donde se encuentra y cómo llega y el lapso de tiempo que se toma para ir de un lugar a otro. Aquí nos está dando un detalle muy importante. Galión, el proconsol de Acaya, ¿ok? Porque sabemos que lo llevaron a lo que se llama el Bima en Corintio. Ok, entonces, mira qué interesante, que cuando vemos el versículo 16 y 17, y los echó del tribunal, pero el 17 nos da un dato. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga. ¿Por qué esta información es importante? Porque Sóstenes se convierte ahora en el compañero de Pablo en la carta a los Corintios. Ok, le está escribiendo. Quiere decir que hubo un hombre importante de Corintio que se fue, que era el líder oficial de la sinagoga. Tenía que ser una persona de un tipo de honor. No era cualquier hombre caminando por la calle. Ya conocemos quién es Sóstenes en el 1 Corintios. ¿Ok? Continuamos. Sigue dándole que no es. Y dice, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. El 18 dice, y Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea, importante, porque ahí es donde él hace un voto nazareno. Perdón, no, eso no está bien. Eso no es correcto. Él no hace el voto nazareno ahí. Él ya tiene que haber hecho un voto, pero él se rapó el pelo allí, en Cencrea. Vamos a ubicarlo en el mapa. ¿Ve? Aquí está en Cencrea. Y él se raspó la cabeza, se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto, ¿ve? Mínimo, un voto nazareno requiere sacrificios. El voto, ya yo hablé de eso en el libro de Hechos, requiere mínimo 30 días. Obviamente aquí, él tocó algo impuro o un muerto porque se raspó la cabeza. Quiere decir que cuando llegue tiene que anunciar el terminar y comenzar de nuevo. ¿Ok? Eso es importante. Eso es importante entenderlo. Si seguimos Números capítulo 6 y el procedimiento de los votos nazarenos en la Biblia y en el templo, lo vamos a poder entender mejor. ¿Ok? Ok, continuamos. Le doy que no de nuevo. Dice, allí se hizo cortar el cabello, pero tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y lo dejó allí. Ya conocemos dónde estaba. Dice, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Cuando les rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén. Oh, perfecto. Quiere decir que salió de Grecia, fue a Corintio, estuvo 1 año y medio allá, después salió de Cencrea, fue a Éfeso y después va a Jerusalén. Obviamente tenía que ir a Jerusalén. Tiene que anunciar la finalidad de su voto, lo que él hizo. Y ahí es cuando ocurre que es arrestado. Quiere decir que Corintio, Éfeso y otras cartas de Pablo fueron escritas entre medio de ese tiempo de Hechos capítulo 10 al Hechos capítulo 19 y 20. Tenemos que ponerlas acá. Quiere decir que si vamos a leer el capítulo 19, 18 en adelante, tenemos que leer Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Éfeso, tenemos que leer Timoteo, tenemos que leer todas estas cartas para entonces poder entrar en el contexto del tiempo y el momento cuando las escribió. Porque de ahí en adelante él va a ser arrestado y va a estar casi 4 años, 2 años, 4 años arrestado. ¿Ok?
más o menos. Continuamos. Ok, entonces dice, el versículo 24 dice, entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las escrituras. Aquí es donde entra el problema ahora. Nosotros leemos esto en el libro de Hechos, pero nunca lo conectamos con el problema en Corintio. Y eso hay que hacerlo. Tenemos que conectarlo con el problema en Corintio, porque si no lo hacemos, entonces no vamos a seguir una secuencia de los eventos. ¿Ok? Familia, tengo que regresar un momentito. Déjame verificar algo aquí. Decía, entonces llegó a Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo ferviente en el espíritu y hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Yeshua. Un hombre de muy conocido, con mucha influencia. Y eso va a ser lo importante. Dice, versículo 27. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por la escritura que Yeshua es el Mesías. Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Aquí llegamos ahora a entender el tiempo. Ocurrió en el año 55, porque sabemos quién era el procónsul de Corintio. Conocemos quién es Sóstenes, que es parte de la carta de Corintio. Conocemos ahora las personas que están actuando en esta película. Y también sabemos ahora quién es Apolo y cuál es su influencia, de dónde proviene, lo educado que era. Y aquí entra ahora el conflicto y la introducción al capítulo de Corintios, capítulo 1. Ya regreso en un segundo para más información.